Porque hay dos salas, 14. Hola, Kate, buena tarde. Hola, Chef, buenas tardes. Crítica, asistencia. ¿Ya ahora sí te aparecen todas tus materias, Kate? Sí, Chef, sí, sí me aparece. Ah, ok. De hecho, no me había dado cuenta que la plataforma podía mostrar como en el tablero las actividades que se pueden hacer. Pensé que cada semana me aparecía, solo me aparecía por semana, pero no Ah, me ya había ves, dado. ya se te Ajá, aparecen todas. sí, ya. Y ya lo corregí, pero era problema mío de mis dispositivos. Am, ok, qué bueno, Kate. Mm, mm, mm. Vamos a esperar 2 minutos para ver si alguien más se conecta y ya iniciamos. Sí. Ok, Kate, vamos a dar inicio a nuestra asesoría del día de hoy, que nos toca el día de hoy hablar acerca de la unidad número 2, técnicas de cocción con grasa. Perdón, de la unidad 1, 1.2, que es técnicas de calor indirecto. Ya las semanas anteriores estuvimos platicando acerca del calor directo, de lo que fue los diferentes métodos como el emparrillado inferior, el superior, al sartén, el bardar, el azar. Y el día de hoy vamos a platicar acerca de ese calor que es indirecto. Obviamente, pues pues, si hay un contacto con el calor, pero no tan directo o no tan constante como, por ejemplo, como cuando lo colocamos en el asador, ¿no? O en el emparrillado, que colocamos el producto y directamente el calor ahí está y lo va cocinando y está directo, ¿vale? A eso es a lo que se refiere. Podemos aplicar algunas técnicas, ahorita vamos a ver cómo en un asador o en un emparrillado se puede también aplicar un calor indirecto y de qué forma podemos nosotros utilizarlo o aplicarlo. O a lo mejor lo hemos aplicado, pero no nos habíamos dado cuenta que es un tipo de calor indirecto. Ok. Mm. Salí dentro de estas dos técnicas. Vamos a ver lo que es el rostizado o roasting y el ahumado, smoke roasting. Sale estas dos técnicas, pues son de calor indirecto y pues obviamente el calor indirecto es fundamental para la cocina, para lograr bueno, nos ayuda a tener una cocción más uniforme, a tener, perdón, sabores profundos y texturas controladas. ¿Vale? Pues debido a que podemos estar, como no es tan directo como el otro,
puede ser que el calor se distribuya, bueno, va a hacer que el calor se distribuya mejor, que no haya una presencia de una flama tan directa en nuestro producto, evitando que se llegue a quemar o que se vaya a sobrecocinar. Gracias a esta, pues, esta técnica de calor indirecto, nuestros productos pueden llegar a quedar un poco más jugosos, inclusive como aquí nos dice, ¿no? En esta técnica de rostizado y también llegar a tener un toque ahumado, que es el calor indirecto. Es una técnica de cocción sin contacto directo con la fuente de calor. Tiene una cocción lenta y uniforme. Uso común en hornos, parrillas cerradas y ahumadores. ¿Vale? Entonces, esos son los medios en los cuales nosotros vamos a encontrar este calor indirecto: hornos, parrillas cerradas y ahumadores. Vemos cómo puede estar lo que es mi asador, lo que es mi asador. Puede tener aquí una bandeja con agua, tiene lo que es el carbón o los palets, etcétera, o cierto calor, pero va a haber una bandeja con agua, la cual esa agua, pues con el calor, ¿qué va a pasar? Va a comenzar a evaporarse y ese vapor pues va a generar una cocción mucho más profunda. Entonces, al momento que también hay vapor dentro del interior de mi asador, pues este va a provocar o va a generar cierta cantidad de humo, el cual pues lo va a impregnar a lo que es mi producto y es aquí donde puedo obtener un toque ahumado. Puede ser también que se encuentren a un lado solamente la fuente de calor y mi producto, digamos, del lado derecho la fuente de calor y del lado izquierdo lo que es el producto, y de esa forma vamos a generar un calor indirecto, ¿sale? Como cuando metemos un producto al horno, el horneado también es un método de cocción indirecto. Creo que la ocasión anterior, la asesoría anterior, creo que preguntaste eso, Kate, ¿verdad? Algo así del horno. Sí, chef, tenía esa duda. Ah, ok, muy bien. Entonces aquí pues resolvemos y reafirmamos un poco más acerca de este tema. Características del calor indirecto. Pues vamos a tener unas temperaturas moderadas, mayor control de cocción, preservación de jugos de jugos y estructura, y es ideal para piezas grandes. ¿Sale? Entonces hay una temperatura que es moderada, que es un calor lento, que no es tan fuerte, tan intenso. Hay un mayor control de la cocción porque como se cierra y se queda encerrado ese calor, pues obviamente se concentra mucho más, no se está perdiendo como cuando es un asador abierto, y de esa forma pues nosotros vamos a preservar la forma y la estructura, ¿no? de nuestro producto. Y que podemos cocinar con un calor indirecto, pues pueden ser desde un pollo, un pato, un conejo, un roast beef, una picaña, una pieza completa de picaña. También podemos cocinarla a calor indirecto para que tenga una cocción uniforme. También podemos utilizarlo en la cocción de vegetales e inclusive también en la cocción de panes. Ventajas del calor indirecto. Vamos a tener, como ya habíamos mencionado, una cocción que sea totalmente homogénea y por todos sus lados, desde el momento que si es un pollo, que si ya le cortó la pierna, la pechuga, un ala, pues todo va a tener la misma cocción. Hay un menor riesgo de quemado del producto. Si yo colocara, a veces nos pasa, ¿no? Si colocamos unas costillas directamente al asador, directamente casi así que le esté dando pues, la brasa caliente, ¿qué pasa? Pues se comienza a quemar todo lo que es el exterior de lo que son nuestras costillas y el interior puede ser que quede crudo.
¿Por qué? Porque se está arrebatando el calor, está cocinando y quemando todo lo que es el exterior, pero al interior no hay una cocción. Entonces, bueno, ahí la cocción homogénea ya no estaría siendo y aparte que nuestro producto se va a quemar, ¿no? Porque pues se va a estar más directo sobre la brasa. Vamos a tener un desarrollo de sabores profundos. Esto pues quiere decir que se van a intensificar como se concentra el sabor de lo que es pues la carne, los jugos, etcétera, o los marinados los cuales le aplicamos al producto, pues obviamente y con ese toque de ahumado que va a tener, pues nos va a dar unos sabores mucho más agradables al paladar y una textura mucho más suave y jugosa, gracias a este calor indirecto. Obviamente cuando hay también una sobrecocción, pues sabemos que corremos el riesgo de que nuestro producto tenga una resequedad, ¿no? Y también depende qué es lo que estemos cocinando, ¿no? Hay productos que sabemos que tenemos que guardar o productos que tenemos que mantenerles su grasa, su piel, para que puedan tener una consistencia suave y jugosa. Bueno, nuestra primer técnica de cocción con calor indirecto es el rostizado, también conocido como roasting. Esta es una técnica de calor indirecto, seco. Se usa el horno o una parrilla cerrada como la que vimos anteriormente y las temperaturas para una cocción uniforme de lo que es mi producto que voy a rostizar debe de ser entre los 160 grados centígrados y los 220. ¿Sale? Entonces, estas temperaturas son las idóneas o las correctas para poder rostizar perfectamente un producto. Como les digo, ya es solamente, no solamente lo que son carnes, sino que también puede ser vegetales, en el caso del rostizado. ¿Qué va a pasar dentro de cuando yo estoy aplicando esta técnica de rostizado? Pues hay una circulación del aire caliente, ¿sale? Sobre todo cuando colocamos en un espetón o en una lanceta lo que es mi pieza completa. ¿Y qué va a pasar? Va a estar girando, ¿no? De hecho, rostizar viene de un poquito de rotir, de rotar, de girar, ¿sale? Aparte del asado. Va a haber una reacción Maillard en la superficie, ya sabemos cuál es esa reacción, la cual pues, va a provocar una retención de nuestros jugos. Por eso nuestro producto va a ser mucho más jugoso. Y lo comprobamos, ¿no? Cuando vamos a comprar un pollo rostizado, que lo partimos y está jugoso, que cuando lo pinchas todavía le saque un poquito el líquido ya transparente, su jugo natural de nuestro pollo rostizado. ¿Cuáles alimentos son los ideales o los que más se utilizan dentro de esta técnica de rostizar? Pues vamos a encontrar aquello que son las carnes de res, de cerdo, de cordero, aves enteras, pescados grandes, verduras firmes como la papa, como la zanahoria. También podemos rostizar calabazas, podemos rostizar cebollas, podemos rostizar camotes, podemos rostizar berenjenas, etcétera, ¿vale? Entonces, esos son los animales, los alimentos que más comúnmente suelen rostizarse. ¿Qué ejemplos tú podrías darnos, Kate, sobre la técnica de rostizar? En- bueno, allá en Guerrero también se rostiza mucho la codorniz. Ok, El borrego ajá,
la carne de borrego y el pescado. Ok, muy bien. Este, Oye, y yo tengo una duda, ¿la berenjena no se amarga si se rostiza? no, de hecho es un método que utilizan dentro de la cocina tailandesa, hindú, por ahí algunas preparaciones con berenjena, donde se rostiza totalmente o a veces la hacen totalmente que se queme el exterior para soltar un poco lo que es el amargor. Y otra duda, la clase pasada veíamos lo mismo, bueno, veíamos una técnica que se llamaba speed, igual que esta, speed Ajá. roasting, pero esta es roasting nada más. ¿Qué diferencia hay? Ok, la otra, recordemos, que son los métodos de calor directo. O sea, es que se coloca, es más directo el fuego. Aquí solamente va a ser como que el calor, la brasa, y se está girando constantemente, está en un movimiento constante. Y el otro sí hay un movimiento, pero es como por tiempos y es más directo el calor. Ah, ok, o sea, como que Ujú. si aquí estuviera más controlado la temperatura, ¿no? Exacto. Ah, ok, ya entendí, gracias. Ujú. Sí, como ahí, por ejemplo, vemos en este rostizador, ¿no? Que está cerrado y ¿qué pasa? Pues se concentra mucho más el calor y no se escapa todo ese calor y hay una cocción mucho más uniforme. ¿Cuáles son las técnicas claves del rostizado? Pues obviamente tener que a veces sellar en algunos productos, sellar lo que es el alimento para que pueda mantener más sus jugos, dependiendo qué es lo que vayamos a rostizar. El uso de marinados y grasas, pues igual es recomendable e ideal preparar un marinado. Por ahí vemos en los pollos rostizados que los adoban o los meten en una salsa de naranja, etcétera, o en un marinado con cerveza, etcétera. Esto pues para mantener mucha más humedad, que se mantengan humectados lo que son los pollos. Y algunas grasas, por ejemplo, carnes que son magras, que casi no tienen grasas, pues requieren de ya sea de una grasa o de algún lardo o un tocino, el cual pues se mantenga humectando al producto durante el tiempo de cocción. Así vamos a evitar que nuestro producto quede reseco. Y vamos a tener antes de, dentro del marinado, pues igual ese reposo, ese marinado y también un reposo, dice, un reposo posterior a la cocción, o sea, ya después de cocinado. De hecho, hoy estábamos haciendo un lomo mechado y ya pues que como que cuando nosotros horneamos, como los pasteles, como los panes, también tiene sus cuestiones, ¿no? Que se tienen que dejar reposar. Pero en el caso de lo que es la carne, siempre hay que dejarla reposar. Depende a veces, Chef, inclusive a veces los cortes. Como creo que se cortó desde que dijo que estaban haciendo un lomo. ah, Ya de ahí no se escuchó. ok. A ver, bueno, y como que la conexión es muy inestable. Ah, Sí. entonces sacamos ya el lomo mechado del horno y vieron que tardó un poco como en partirlo. Y pues así como que se quedaron, ¿por qué se tarda, no? En partirlo, ya que lo parta. Y a veces es un error que cometemos. Debemos de esperar en las carnes, dependiendo lo que estemos cocinando, el corte, también de unos 3 7 10 15 minutos, esperar a que repose un poco la carne, porque si está muy caliente y yo la parto luego, se, se contrae la carne, como está caliente, se contrae y como que se aprieta entre ella misma y comienza a soltar todos sus jugos. Entonces, si yo lo saco del horno, está un poco hinchado, lo dejo que se enfríe tantito, reposa, se acomoda solito, comienza a agarrar un poquito la temperatura del exterior.
corto y voy a obtener carnes ese corte que voy a hacer, carnes que son jugosas, que no van a ser secas. Entonces es importante siempre, así como también en la panadería y en la repostería, pues dar un tiempo de reposo a nuestros productos antes de degustarlos. En el caso del pan, por ejemplo, si yo lo parto caliente, se aplasta, se apelmaza y a veces parece que queda como que quedó crudo. Lo mismo pasa con los pasteles, con los bizcochos. Si yo los desmoldo luego y los quiero partir, se va a deshacer o se me va a apelmazar. ¿Sale? Entonces, sí hay que dar esos tiempos de reposo posterior a la cocción de los alimentos. Chef, una duda. Por Mande. ejemplo, ahorita que dijo lo del lomo de cerdo, Ujú. suponiendo que fueran unas costillas, ¿tiene la misma cocción cuando es la costilla grande o cuando es como, por ejemplo, es que a veces en las carnicerías he visto que las parten en varios pedazos, o sea, como la tira larga? ¿Afecta en Sí. algo el sabor cuando es en cantidad grande o es cantidad así como cortada? Ok, mira, ves que a veces te dan como que el puro hueso con poquita carne y a veces ya te dan la costilla cargada que tiene un poquito más de carne. Obviamente sí tiene que tener un tiempo más de cocción, sí afecta la cuestión también del calor y utilizar ciertos métodos. Por ejemplo, si fuera una costilla cargada, primero sellaríamos de un lado con un calor tal vez directo y después mantener ya para la cocción completa con un calor indirecto. O lo que podríamos hacer es primero envolverlas en papel aluminio, someterlas, si es en el asador, someterlas a cocción, después sacarlas y ya terminar con un calor directo para sellarlas y que termine en su cocción. Entonces sí afecta, sí tiene un proceso el que sean partidas de las diferentes formas que mencionas. Entonces, como quien diría, podemos utilizar una combinación de técnicas, incluso para otras cosas, ¿no? Claro, ¿Eso sí es válido? sí es válido. Ah, ok, gracias. Sí, sí, siempre y cuando, pues, sobre todo que te asegures, ¿no? De la cocción de lo que son la cocción de los alimentos. Ok, gracias. Sí, inclusive a veces que yo he comprado los racks de costilla, a veces que las vamos a hacer así barbecue, me gusta a veces primero envolverlas en el aluminio, colocarlas ahí en el calor directo, que se cocinan de un lado, del otro, y ya después las saco del papel aluminio, las coloco de nuevo en el asador y ya si hay la salsa barbecue, pues ya se las aplico. ¿Para qué? Para que con el calor que todavía va a tener, tenga esta cocción o este término que se le conoce como laquear o glasear y que quede bien impregnado lo que es mi costilla de la salsa. ¿Y la exposición al fuego cuando las pone en aluminio es primero las condimenta y luego las pone o solo las pone así natural? No, condimentadas para que Condimenta. absorben. Ujú. Ah, ok, gracias. Sal, pimienta, si quieres agregarle algunas otras hierbas, lo puedes hacer, o algunos jugos también puedes agregarlo para que durante esa cocción absorban los sabores. Ok, ¿y tengo que probarlas cuando las cocine? Eh, mm, ya después de cocinada, con el aluminio, No, o sea, ya que terminé de cocinar, si no quiero comer eso, tengo que probarlas para ver si salieron bien. pues puedes probar un pedacito. Yo a veces sí le hago. Ah, ok. Y por ejemplo, ayer cocinamos cordero. Y Y, o sea, sí me gusta a mí que en la barbacoa, en la birria, pero a veces así como que solito asado, como que se me hace poco fuerte. Entonces, ok, le partí un pedacito, lo probé, ok, sí, ya está bien la cocción. Ah, ok. Ujú. La cocción y el sabor. Pero a veces confiamos así en nuestra magia, en nuestro sazón y sabemos que va a quedar bien.
Nuestra siguiente técnica, que es el ahumado o smoke roasting, es una variante del calor indirecto. Se utiliza el humo como un medio aromático para perfumar y también saborizar lo que son nuestros alimentos. Va en una cocción lenta y esto pues obviamente al momento que se va impregnando todo del humo nos va a dar un sabor característico. Por ahí encontramos varios productos dentro de la cocina, como por ejemplo el tocino, ¿no? Que el tocino pues es un elemento que, o bueno, es un embutido cárnico donde contiene cierta cantidad de grasa, el cual se somete a un proceso de ahumado, ¿vale? Por ahí ahorita vamos a ver algunos ejemplos. También por ahí en la comida oriental está ay, katsubushi, sí es el katsubushi, que es el bonito, son hojuelas de bonito, el bonito un, es un pez. Entonces lo someten a un proceso de húmedo y esto lo utilizan, este katsubushi lo utilizan allá como nosotros aquí utilizamos el consomé de res, de pollo, para ellos es su consomé de pescado y lo utilizan mucho en sopas, en caldos para saborizar. Entonces, por eso a veces cuando comemos ciertos platillos, japoneses encontramos esas notas como ligeramente ahumado y es debido a ese producto. Tipos de humo utilizados, pues depende a veces qué producto es el que vayamos a utilizar o que vayamos a ahumar. Entonces es recomendable ciertos tipos de maderas. Y ya depende a veces las que encontremos en las zonas. Hay algunas que son demasiado fuertes, demasiado intensas, que provocan demasiado humo y nos provocan un, un sabor intenso, ¿no? Quemado o a madera que dices, oye, sabe como si estuviera mascando un, un palo, ¿no? Así que me encontré. Entonces, hay diferentes tipos de maderas que son recomendables. Por ejemplo, vemos aquí en el caso del roble, que es recomendable para la res, para el cerdo, para el pescado, para el cordero, para las gallinas, para vegetales y para pizzas. El manzano para cerdos, pescados, cordero, gallinas, vegetales, pizzas. El cerezo, pues ahí se omite, perdón, también en el manzano se omite lo que es el ganado bovino, así como en el cerezo, en el ulmo, el haya, el aliso. Digo, dependiendo de la zona donde nos encontremos, vamos a encontrar diferentes tipos de maderas. Por ejemplo, allá en Nayarit, te ha tocado, Kate, que utilizan, bueno, antes lo utilizaban más, ahorita está prohibido utilizar lo que es el mangle. Algunos lo siguen utilizando y le da un toque característico, ¿no? Cuando se, por ejemplo, eh, cuando zarandean, ¿no? Le da un toque diferente a lo que es el pescado. Yo pensé, bueno, en mi ignorancia, pensé que tal vez era como los condimentos, como algo como sal ahumada o algo así, pensé. Ok, sí hay, ¿eh? Sí existe la sal ahumada. Ya tiene obviamente también la sal, así como se ahuman estas carnes, el tocino, el katsuobushi que te comenté, también la sal se puede ahumar impregnando. Es como, por ejemplo, si vamos a a un lugar que hay una fogata o que estamos nosotros en el asador, al final del día terminamos oliendo Oliendo. a humo. Entonces, también la sal se puede ahumar. Hay una sal. Tiene rato que no la veo, ¿eh? Es una sal como un poquito como negra, como azul, como un azul, ¿cómo te podré decir? No sé, es rara como entre azul y gris más o menos.
Yo compré apenas unos condimentos, bueno, un que traía como molino y decía Ujú, sal ahumada y estaba muy rica. Nada más sí. que la encontré en una presentación pequeña y regresé y ya no había, ya Mm, no, regresé a Walmart y ya busqué otros tipos de sales y ya no encontré. Encontré otra presentación, pero como no sé diferenciar bien todavía entre marcas o como para qué la podía usar, yo dije, no, pues mejor me espero. Creí que mm, tenía tal vez el mismo uso que el humo, porque también creo que había visto, bueno, me dijo mi suegro que había como humo artificial. claro, también existe lo que es el humo líquido, que es el humo artificial. Y se puede utilizar en sí para todo o como igual algo en específico. Para todo lo puedes utilizar. Inclusive, por ejemplo, a mí hay ocasiones que he preparado vinagretas y le agrego un toque de humo líquido. ¿Para qué? Para que nos dé ese toque o ese sabor ahumado. O a veces algunas pechugas o algo que a lo mejor no voy a prender el asador, pero quiero que tenga ese toque, ese sabor, puedo utilizarlo. Es un saborizante. ¿Y el humo tiene algún cambio en el alimento, como por ejemplo en algún valor nutricional No, solamente en la cuestión del sabor? del sabor. Ujú, Ah, ok. sí. Pues muchos a veces del, por ejemplo, algunas salsas barbecue que ya son comerciales, algunas les adicionan humo líquido para que tengan ese toque, ese sabor. Ah, ok, gracias. Ujú. Ok, entonces estas son algunas de las maderas que se pueden llegar a utilizar. Les digo, pueden existir más y ya pues ciertas van recomendables o recomendadas para cada uno de los alimentos. Como aquí nos dice, también podemos encontrar de nogal, de manzano, de mezquite, que aquí en México se utiliza mucho el mezquite. ¿Cuáles van a ser los principios del ahumado, no? Si yo quiero ahumar un producto. Pues necesito una temperatura entre 90 y 160 grados centígrados. Esa es una temperatura baja. No quiero calor muy alto porque si no voy a sobrecocinar mi alimento antes de que logre impregnarse de todo el humo. Es una cocción prolongada y es una penetración gradual del humo. Por eso la temperatura, como les menciono, es una temperatura baja, una temperatura lenta. Entonces, aquí tenemos este ejemplo bueno, esta imagen que nos va ejemplificando, que dice remojar la tabla de un cedro en una charola con agua, cerveza, vino, etcétera, cualquier líquido. Entonces la vamos a dejar durante 30 minutos. Vamos a calentar a fuego directo para que se desprenda aromas. Mi tabla, ¿no? Ahí la voy a colocar directamente al fuego, aproximadamente 30 minutos. Después le voy a dar la vuelta a mi tabla y voy a colocar el alimento. Colocar la tapa y colocar la tapa y colocar la tabla de fuego de cedro a fuego indirecto. Entonces coloco aquí mi producto y sobre la tabla indirectamente, alejado, como habíamos mencionado hace un rato, mi carbón o mi brasa en una temperatura de 100, aquí no es de 166, pero entre 90 y 160 grados es ideal. Y que voy a colocar mi tabla con mi producto, tapo y dejo ahí a fuego lento. ¿Sale? Este es en un en un asador que yo pudiera ahumar. Por aquí vimos ahorita otro tipo de ahumador donde va más hasta abajo,
lo que es el calor, ciertos productos que pueden cocinarse directamente y esta rejilla donde va a estar llegando todo lo que es el humo del cual se va a impregnar mi producto. ¿Vale? Entonces, de esa forma nosotros vamos a ahumar, en este caso, este ejemplo es de un salmón, que su tiempo de cocción nos dice que es de 15 a 20 minutos en una temperatura de 55 grados centígrados, temperatura interna del alimento, al final de este tiempo de cocción. Y obviamente va a depender también a veces el grosor de nuestro producto, que puede ser que se prolongue más de estos 20 minutos o que pueda ser menor de los 15 a lo mejor 14 13 pero no tan bajo pues de esos 15 minutos. Sí vamos a respetar eso. Entonces hay una diferencia entre ahumar y quemar. Si yo colocara directamente mi salmón acá en este lado, pues obviamente y durante este tiempo pues se va a quemar, se va a sobrecocinar al exceso de calor. Entonces el ahumar es una cocción lenta, una cocción prolongada donde pues va a haber esta presencia de humo, la cual se va a impregnar a mi producto. ¿Qué alimentos son los más ideales que podemos ahumar? Pues vamos a encontrar lo que son las costillas, lo que es el brisket, que por ahí se ha hecho muy famoso este brisket, el cerdo, las aves, pescados, quesos, vegetales, ¿sale? Todo eso podemos nosotros ahumar. Entonces, la importancia del tiempo es, el tiempo es lo más importante, ¿no? Y sobre todo esa paciencia para dejar nuestros productos a este método de cocción indirecto que es el ahumado, ¿no? Entonces, tener esa paciencia para poder obtener un buen resultado. No solamente es que se impregne del humo, que huela a humo, debemos de buscar también que tenga su cocción. Entonces, eso es muy importante también. La diferencia entre rostizado y ahumado, el rostizado es con un calor seco sin humo. El ahumado también es un calor seco, pero debe de haber la presencia del humo. Es un sabor mucho más intenso en el ahumado, pues obviamente debido a esa concentración del humo y a esa caramelización, a esa deshidratación lenta que va teniendo también el producto, es muy importante para que podamos obtener un buen resultado en nuestro ahumado. ¿Cuáles son los errores más comunes en el ahumado? Aquí tenemos, perdón, en el rostizar. En el rostizar, errores más comunes en el rostizar. Pues cuando nosotros colocamos aquí el rosticero directamente, que bueno, se puede aplicar en rostizar, porque también los dos podemos aplicar la misma técnica en el rostizar y en el ahumar. Si lo colocamos tan directo, ¿qué va a pasar? Va a haber una presencia de mucha humedad y va a haber una cocción que no va a ser pareja y va a mantener muy humectado lo que es el producto y se va a desjugar. Cuando nosotros sí lo estamos manteniendo de esta forma, pero estamos muy al pendiente de estarlo pinchando para saber su temperatura interna, entonces ahí puede haber algún detalle. Entonces, los errores más comunes es que a lo mejor la temperatura que estoy utilizando
es la inadecuada. Como mencionamos, es un calor indirecto. Debe de ser lento, suave, sin flama, solamente con la brasa. Cuando hay un exceso de humo, estas maderas que se incendiaran y después de eso tuvieran su combustión y después ya que esté la brasa, va a haber un exceso de humo. Y ese exceso de humo, a ver, creo que hay otra vez el internet. Y ese exceso de humo, pues a veces va a provocar un sabor bastante fuerte al momento que yo como algún producto. La falta de reposo. ¿Qué pasa? Lo que comentábamos, si partimos nuestros productos cárnicos antes del tiempo de reposo después de la cocción, se van a desjugar. Y pues también una mala elección del alimento. Como vimos ahí en la tabla, que de ciertas maderas que se pueden utilizar en qué alimentos, en qué productos y cuáles sí, cuáles no. Entonces hay que ver con cuál se puede llevar mejor o buscar alguna eh, sugerencia o algún método especial para ciertos productos que queremos rostizar o que queremos ahumar y poder obtener un buen resultado. No podemos rostizar, por ejemplo, una pierna, una pierna de cerdo. ¿Por qué? Porque es más dura, es más gruesa. Así rostizamos el lomo, es un poco más suave, es, mm, tendremos que colocar grasa porque es más seco, pero va a tener una cocción mucho más rápida. ¿Vale? Entonces, a ver qué es lo que vamos a elegir para rostizar o también para ahumar. Bueno, y nuestro calor indirecto, como les comentaba ahorita, exige lo que es técnica y paciencia, ¿sale? El saber qué vamos a colocar, cómo vamos a acomodar nuestra brasa, si va a haber una fuente de humedad, si vamos a tener aquí la tabla, etcétera. Todos esos factores son muy importantes para poder obtener una excelente cocción y un buen sabor. El calor indirecto va a definir lo que es la textura, el sabor y la calidad. ¿Sale? Lo que platicábamos, si hay un exceso de calor, se va a quemar por el exterior y el interior va a quedar crudo. O puede ser que la temperatura esté muy baja y mi producto, pues si no tiene grasa y no le coloqué algún algo bardado, pues puede ser que se desjugue fácilmente si no lo sellé primero, etcétera. Todos esos factores van a influir en cuestión de la textura, del sabor y de la calidad de mis alimentos. Y pues el calor indirecto es una de las técnicas bases de la cocina profesional. En conclusión, vamos a tener que las técnicas de calor indirecto, como el rostizado y el ahumado, permiten una cocción uniforme mediante la transferencia de calor de convección, favoreciendo el control térmico y la estabilidad del producto. El rostizado desarrolla color, aroma y textura a través de la reacción del maillard, mientras que el ahumado incorpora compuestos aromáticos del humo que modifican el perfil sensorial del alimento. El dominio de estas técnicas requiere precisión en temperatura, tiempo y manejo de equipo, siendo esenciales para lograr calidad, seguridad y consistencia en la cocina profesional. Y como consejo, que cada técnica que aprendemos en cocina es una herramienta que nos acerca a lo que es la excelencia. El dominio del calor indirecto no solo exige el conocimiento, no solamente exige el conocimiento, sino la paciencia, la disciplina y el respeto al producto. El rostizado y el ahumado
no manda, en estas técnicas no manda la prisa, manda la técnica. Práctica, practica y observa y corrige. Ahí es donde nace el verdadero aprendizaje. Recuerda que un gran cocinero no se define por la velocidad, sino por la precisión, el control y la pasión con la que transforma los ingredientes en experiencias memorables. ¿Alguna duda, pregunta que tengas, Kate? No, chef, creo que todo claro, gracias. Ok, muy bien. ¿Dudas en cuestión de las tareas? No tengo dudas. La práctica, pues todavía no la he realizado, pero la voy a hacer mañana. Ah, ok, ¿qué les pide? ¿Una milanesa a la napolitana es? Ajá, sí es una milanesa. Ah, sí, con una ensalada verde y una... Este, Mándeme. decía que se podía acompañar también con, no sé, es que yo en la receta había visto que podía ser como papas, Sí, puedes utilizar. pero Sí. sí estoy viendo que la actividad dice que es una ensalada fresca. Ujú. Sí, yo también, o sea, puedes tener la opción de acompañarla con la ensalada verde o con las papas. Ah, ok, gracias. Ujú. Vale. Bueno, pues sería todo, Kate, nuestra asesoría del día de hoy. Cualquier duda, pregunta, pues estamos ahí en contacto. Ok, chef, está bien, muchas gracias. Va, gracias a ti, bonita tarde. Gracias, buenas tardes. Bye bye. Bye.